Vamos pues a escuchar la influencia de los medios de comunicación en la primera infancia. Recibimos en este escenario al señor Fausto Alzati Araiza, director general de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública Federal. Modera el señor Jesús. Bien, ese aplauso, que se escuche, cómo no, con mucho gusto. Modera el señor Jesús Amador Valdés Díaz de Villegas, doctor en Ciencias Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, colaborador con varias universidades nacionales e internacionales. Muchas gracias. Señor, ¿pasa de ocupar este micrófono? ¿De allá o de aquí, como sea? Ándale, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo y voy a hacer presentación del doctor Fausto Alzati Araiza, experto en educación, crecimiento económico, política energética, política tecnológica, tecnología de la información, seguro, infraestructura y funcionamiento de proyectos, telecomunicaciones. El doctor Fausto Alzati Araiza nació en Guanajuato el 14 de junio de 1953. Ha desempeñado diversas responsabilidades de alto nivel en el sector público de México y ha sido consultor y miembro del Consejo en entidades y empresas públicas y privadas en tecnología, telecomunicaciones, construcción y finanzas en México, Estados Unidos, el Caribe, Europa y América del Sur. Al inicio de su carrera en los años 70, desempeñó diversas responsabilidades en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Programación y Presupuesto, Trabajo, Energía y Educación Pública. En el gobierno del presidente de Carlos Salinas de Gortari, fue director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, cuyo gasto administrativo fue racionalizado del 40 al 6% del presupuesto sin conflicto. Fue miembro del Consejo Directivo de Nacional Financiera, NAFINSA, y negoció un importante crédito del Banco Mundial para apoyar una reforma sustantiva del Sistema Nacional de Innovación de México. Apoyó al equipo que negoció el ingreso de México a la OCDE. Al inicio del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, el doctor Alzati fue secretario de Educación Pública. Posteriormente, el presidente Fox Quesada lo designó director general de la aseguradora Hidalgo SADCB, la empresa aseguradora más grande de América Latina en aquel momento, cuya rentabilidad incrementó sustancialmente en el 200% aproximadamente, antes de su venta a MetLife por casi $1.000 millones. Al término de esta tarea, el presidente Fox designó al doctor Alzati como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Infraestructura, y entre sus tareas estuvo la introducción y adaptación a México del modelo británico de asociaciones públicas privadas. Desde el 2006 al 2013, el doctor Alzati fue consultor independiente y director socio fundador del despacho MEIC Sociedad Civil. En julio del 2013, el secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chavifet, designó al doctor Alzati como director general de Televisión Educativa. Fausto Alzati Araiza obtuvo el doctorado en Economía, Política y Gobierno y una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard, donde fue asistente del profesor Francis Barton en el curso de nivel graduado de Teoría Pública y Macroeconomía, y por 4 años fue profesor adjunto del profesor Samuel Huntington en el curso de Democracia Moderna. Alzati tuvo una licenciatura en Derecho en la UNAM y completó los estudios para una licenciatura en Ciencias Técnicas de la Información en la Universidad Latinoamericana. Su tesis doctoral, Economía Política del Crecimiento en el México Moderno, 1895-1995. Es el primer análisis econométrico en 100 años del desempeño de la economía mexicana. El doctor Alzati ha sido docente de la UCLA, el Colegio de México, el ITAM, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Doy con mucho gusto la palabra al doctor Alzati. Muchas gracias.
¿Sabes? Yo preferiría, si no hay inconveniente, hablar de pie. Quiero agradecer la invitación del señor gobernador Moreno Valle, de su esposa Marta Erika Alonso de Moreno Valle, del licenciado Luis Maldonado, del señor embajador Jorge Emilio Lozoya y de los demás organizadores de este evento. Gracias. Y saludo la presencia siempre digna, siempre importante de las maestras y los maestros que aquí nos acompañan. La saludo porque no hay profesión más elevada ni más digna que la de maestro. Dedicarse a enseñar a los demás y sobre todo a los pequeños y a los adolescentes, que a veces más bien son aborrecentes, es una verdadera vocación digna del mayor reconocimiento de la sociedad. Ojalá algún día nuestras sociedades entiendan que su futuro depende de la educación y aprendan a reconocer y a remunerar económica y con reconocimiento social a los maestros. Ya es hora y es una causa en la que no debemos bajar la guardia. Reconocimiento a los maestros ya. Bueno, hablando de eso, si uno alguna vez viaja en helicóptero sobre este hermoso y querido país nuestro, lo primero que verá en cada pueblito, chiquito o grande, son las dos torres de una iglesia. Están en todas partes. Y lo segundo que uno verá encima de las casas y hasta de las más humildes chozas es una antena de televisión. La iglesia y la televisión son las dos grandes presencias siempre ahí en nuestro país. Pudiéramos decir que la educación también lo es, porque ha habido un gran esfuerzo de llevar la educación a todas partes. Pero aún donde no hay una escuela, sí hay una televisión. Y en la sala de una casa, donde a veces el padre y la madre están ausentes porque están trabajando en esta sociedad en la que es cada vez más difícil ganar un ingreso decente, el educador que se queda en la casa es la tele. La maestra doña Tele, la tía doña Tele, está ahí en la sala de la casa, en la recámara, en el lugar más íntimo de la casa, educando o maleducando a los pequeños. De manera que la importancia de la televisión en la formación de las próximas generaciones es insoslayable. Ahora que tengo la oportunidad, y le agradezco mucho al señor secretario Emilio Choifet y al presidente Peña Nieto el haberme confiado esta responsabilidad de la televisión educativa, que es quizá una de las más estimulantes que he tenido hasta ahora en mi vida, me doy cuenta del enorme reto que significa el poder de la televisión en todos los temas, pero sobre todo en el tema de educación. La primera pregunta es, ¿qué ven los niños, sobre todo los pequeños, en la televisión? Porque los niños viven en un mundo cognitivo que no es necesariamente igual al del adulto. Los niños ven la tele, pero ¿qué ven en la tele? Ven una realidad que a veces quizá no pueden entender ni interpretar. Ahí el primer problema de que los niños pequeños tengan una exposición muy amplia, muy frecuente a la televisión, sin la presencia y la ayuda de un adulto, sobre todo un adulto cariñoso, amoroso, interesado en ellos, que les explique y les haga entender lo que ven. Muchas veces los niños ven escenas y dicen, ¿qué fue eso, papi? ¿Qué fue eso, mamá?
y hay que interpretarles y explicarles lo que la televisión muestra. Porque en sus mentes frescas, en sus mentes sensibles, a veces se quedan grabadas cosas y escenas que nunca debieron haber visto. Entonces, la primera pregunta es, ¿realmente cuál es la interfase, usando los términos de Wilbur Schramm, aquel teórico de la comunicación, que decía que la comunicación se da donde el código del emisor y el código del receptor coinciden, se traslapan? En esa parte donde los dos círculos coinciden, usando una simbología de teoría de conjuntos, ahí es donde se da la comunicación. Y la primera pregunta es, ¿deben los niños pequeños, sobre todo los más pequeños, ver televisión que no está hecha para ellos? Y mi respuesta es sí, pero solo con la ayuda y la presencia de un adulto que les ayude a interpretar. Entonces, la primera política pública que yo diría debería reflexionarse, sin que sea desde luego una limitante a la libertad de expresión, libertad que a mi modo debe ser la primera y la más absoluta, después de la de pensamiento, que es así, nadie nos la puede restringir, a menos que nos enloquezcan. Debe ser una política pública en que la televisión esté presente, sí, en la sala, esté presente en la recámara de los hogares, pero se procure motivar, incentivar, dar de alguna manera lineamientos públicos, cívicos, para que los niños no vean la tele si no están acompañados de un adulto. Bueno, el siguiente tema, que me parece muy preocupante, es el de la frecuente presencia de la violencia en la televisión. No voy a decir nombres aquí, pero un importante empresario de la televisión con el cual me tocó alguna vez interactuar, me dijo, oye, fíjate que yo no tengo que producir programas. Con grabar lo que pasa en la calle tengo un rating inmenso. Si yo salgo a la calle con mis cámaras y grabo la violencia cotidiana que hay en las calles, tengo un rating enorme. Y es verdad. Lo estaba comentando con mi amigo Renato Sales, que está aquí, su procurador de la República, y coincidíamos en que, por desgracia, la violencia cotidiana se ha vuelto un gran espectáculo. Es un gran espectáculo. Y entonces estamos viendo en la televisión balazos, secuestros, decapitados. Bueno, ¿para qué voy aquí a repetir todo el catálogo de horrores dignos de la peor cinematografía de terror que vemos todos los días en la televisión? Cierto, me van a decir, es la realidad. Por desgracia, es la realidad. Esperemos que deje de serlo pronto. La realidad que heredamos de una serie de circunstancias que urge cambiar, entre otras la exclusión y la miseria que todavía marcan de manera terrible a esta sociedad. Pero, ¿qué necesidad tenemos de reproducirlos además en la televisión? Si ya los tenemos en la calle, ¿para qué traerlos a la sala de nuestros hogares? Yo creo que debería haber también, sin limitar, repito, la libertad de expresión, ciertos lineamientos, indicaciones hacia los responsables de los contenidos que se transmiten en los medios para evitar la presencia de violencia innecesaria, sobre todo violencia exagerada, violencia realmente morbosa, por usar una palabra, en las pantallas de televisión. Bueno, una más que tengo que tocarla porque es inevitable, que es esa desgracia humana, esa vergüenza incalificable que es la pornografía infantil. Pero existe y está en la tele en determinados horarios, sobre todo en canales de satélite que uno busca, hay canales especializados en eso, está en la tele y está en la internet. Y es muy difícil realmente encontrar mecanismos eficaces para prohibirla, pero deberíamos por lo menos buscar ejercer presión sobre las autoridades
para impedir que ese tipo de contenidos se transmitan en horarios en que los niños puedan verlos. Digo, si lo pasan a la 1 de la madrugada cuando la mayoría de los niños están dormidos, pues habrá algún desveladito que se corromperá la mente, pero bueno, no es una cosa mayoritaria. Entonces, más o menos sabemos a qué horas los niños ven o pueden ver la televisión y evitar en esos horarios la pornografía infantil y la violencia. Creo que debe ser una política pública por la que esta organización y todas las organizaciones que en el mundo se le suman y la apoyan deberíamos pugnar. Bien, ya hice una reflexión sobre lo que no debe haber en la tele, lo que no deben ver los niños en la tele. Bueno, ahora quisiera pasar al otro lado de la moneda y preguntarme, ¿qué sí deben ver los niños en la tele? ¿Qué es lo que sí deben ver? Bueno, yo creo que lo primero que yo debería hacer, honestamente, frente a ustedes, en mi calidad de exsecretario de Educación, de exdirector de CONACYT y de ahora director de la televisión educativa de este país, es confesar que tenemos una enorme ignorancia sobre lo que realmente convendría que los niños vean. Evidentemente, todos vamos a decir, bueno, deben ver cosas bellas, cosas que alimenten su mente, su espíritu. Correcto. Música, sin duda, sobre todo buena música. Pero más allá de eso que parece obvio, que parece evidente, yo creo que habría que preguntarnos cómo podemos realmente aprovechar a plenitud el inmenso potencial educativo de la televisión. Porque la televisión, así como puede corromper y maleducar, puede educar. Ahí está el ejemplo de Plaza Sésamo, ahí está el ejemplo de muchos otros programas de ese tipo que se han venido desarrollando. Nosotros en la DGTV tenemos algunos. Y quizá el mejor ejemplo, que lo traigo a colación, aunque no tiene que ver con la infancia temprana, pues es la telesecundaria. La telesecundaria, que en este año cumple 45 años, ha demostrado una eficacia impresionante. No sé si ustedes sepan que más de 1,5 millones de todos los jóvenes que en este país estudian secundaria lo hacen en una telesecundaria. Y no sé si ustedes sepan que en los últimos 4 años de la prueba enlace, reconociendo las deficiencias de la prueba enlace que ya se han señalado y que estamos buscando algo mejor, pero en los últimos 4 años, que son en los que tengo datos, en la prueba enlace consistentemente año tras año, los estudiantes de telesecundaria han salido mejor evaluados, y no por pocos puntos, que los de la secundaria convencional. Es un resultado interesante. Y hoy empieza a haber en todo el mundo experimentos en los que se demuestra que los chavitos desde muy chicos pueden ser autodidactas en una gran medida. Hay una serie de estudios al respecto, ¿no? Los experimentos que ha hecho en la India este maestro ya se volvió muy famoso, Sugata Mitra, y los que ahora reportan que se han hecho en Tamaulipas, que están en la portada del penúltimo número de la revista Wired, que les recomiendo. Ahora se están dando los experimentos de lo que se llama Flipped Classroom. Se los cuento, me lo platicó mi hija más grande, que es maestra de preescolar, por cierto, donde se hace al revés. En vez de irles a enseñar los contenidos en el salón, se les deja que los contenidos los vean en la internet a la hora que ellos quieran. Y a lo que van al salón es a discutirlos, a hacer preguntas, a jugar en equipo sobre lo que aprendieron. En fin, hay una serie de experimentos didácticos de este tipo que yo creo que están de alguna manera encaminados, todavía algunos con resultados dudosos, otros, bueno, parecen estar dando buenos resultados, a potenciar el aprovechamiento ya no solo de la tele, sino de la internet y de todos los medios audiovisuales en el proceso educativo.
Quizá el tema, y con esto concluyo, que a mí me parece más delicado, es cómo les enseñamos valores. Porque yo detecto un gran problema en la ausencia de una buena educación valorativa, axiológica. Tenemos problemas para transmitir valores. Por ejemplo, les decimos, no te pelees, mi niño, y luego ven a los papás peleándose, ¿no? Les decimos, no, hay que ser honestos, y ven que el funcionario corrupto se encumbra y nadie lo toca. Entonces traemos un grave problema de contradicciones ahí, y yo creo que un reforzamiento en algo tan poderoso como la tele, de programas que proyecten estos valores, puede ser un buen instrumento para la educación de la infancia. ¿Cómo hacerlo con la infancia más temprana, con los niños más pequeños? Está fuera de mi especialidad. Estoy seguro que aquí hay muchas maestras que saben más de eso que un servidor. Y entonces lo que quisiera decirles es que pongo a sus órdenes la página de internet de la televisión educativa y de hecho les voy a dar una dirección de correo, quienes la quieran tomar, a donde me gustaría recibir comentarios y sugerencias de ustedes de qué podemos hacer mejor para usar la televisión educativa en beneficio de la educación de los niños más pequeños, sobre todo en estos temas. Ahí les va. Fausto.alzati, Alzati con Z con una sola T. Repito, Fausto.alzati, @ televisión educativa, así como una sola palabra pegadito, .gov.mx. Me encantará recibir sus sugerencias porque es mucho lo que nos falta saber para poder hacer un mejor uso